La enseñanza, amén. Vamos a ponernos de pie a orar y oramos y luego tomamos la Biblia y leemos el pasaje y luego ya nos sentamos. Amén. Bueno, gracias Señor, te damos en esta mañana porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Gracias por este privilegio, Señor, que aunque no lo merecemos, Señor, pero sabemos que tú eres bueno, Señor, infinitamente bueno, Padre. Lo único que tenemos delante de tu presencia, Señor, es una palabra de agradecimiento, Señor Jesús. Venimos con un corazón, Padre, contrito para ti, Señor. Venimos a humillarnos, Señor, a reconocerte, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos. Gracias, Padre Santo, porque solo tú eres nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a leer la escritura. Como les decía, Marcos 15, del 33 al 41. Amén. Bueno, vamos a leerlo entre todos. Amén. Amén. Bueno, yo leo un pasaje y ustedes, si gustan, leen juntos al que sigue y luego y al otro y al último nos unimos. Amén. Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice así. El encabezado dice: la muerte de Jesús. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llaman a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces, continúan en el 38. ¿En inglés? Sí, está bien. Okay, and the curtain of the sanctuary of the temple was torn down in two, from top to bottom. Amén. Bueno, lo vamos a leer también en español ahorita por beneficio de todos, ¿verdad? Amén. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Sigo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. ¿Continúa? ¿Alguien? Okay, en el 40, right? Sí. So some of the women were there, watching from the distance, including Mary Magdalene, Mary the mother of James and younger, and Joseph and Salome. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Amén. Lo leemos todos juntos al último. Quienes Cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, hermanos, esto se trata, voy a escribir el nombre de Pablo, el hermano Pablo aquí. Pablo. Nos trae la paz. Sí, Amén. amén. Pablo de la paz. Así completamos el número 7. Bueno, estaba alguien más aquí, pero gloria a Dios. Regresamos al número. Sí, como ven, esta escritura, ¿verdad? Es precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es Marcos 15, 33 al 41. Sí, amén. Adelante, hermano. Disculpe, ¿cómo se llama, hermano? Estamos tomando lista. Disculpe, pero yo sé que le he preguntado muchas veces.
José Luis. Amén. Llegamos. Amén. Ahorita esperamos que todo se acomode. Marcos 15:33. Llegamos a verdad, al relato de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en Marcos, ¿verdad? Yo voy siguiendo la línea de cuando estaba dando las clases anteriormente, ¿verdad? Tienes la lista por si viene. Sí, es que la tengo en la misma libreta. Oh, Pues sí, de otro modo tendría que retirar las hojas, pero para la otra, no, la otra libreta la dejé allá en la casa. Si no, le puedo arrancar una hoja, hermano, y me la anota y después, pues la añado aquí, una hoja en para que limpia. no pause, usted te sigue con la... Cierto. Y yo apunto. Usted tiene los que estamos, ¿no? Sí, los que estamos hasta ahorita, amén. Sí, ¿verdad? Como ven, ya le oramos, ya leímos las escrituras, ¿verdad? Y pues iniciamos, ¿verdad? Con la clase, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Sabemos que esto de dar clases, ¿verdad? Pues es bastante delicado, ¿verdad? Porque no puede traer uno lo que uno quiera, ¿verdad? Sino que principalmente tiene uno que obedecer a Dios, ¿verdad? Su palabra. No podemos omitir nada, no podemos, ¿verdad? Decir, esto no me conviene o ¿verdad? Esto está muy duro, por decirlo así, ¿verdad? Pero, o sea, tiene que, ¿verdad? Pedirle uno sabiduría al Señor y todo, ¿verdad? Ayuda más que nada y humillarse ante Él. ¿Por qué? Porque Él es el grande, Él es el Rey, Juez, Soberano, Rey, Salvador y Señor, ¿verdad? De nosotros. Tiene muchos más títulos que eso, ¿verdad? Pero, o sea, por mencionarle algunos, aquí como decíamos, que llegamos ya al relato de la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor, como sabemos todos, ¿verdad? Lo hemos leído muchas ocasiones, ¿verdad? En los evangelios, San Mateo, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan, ¿verdad? Y entre otros pasajes ahí nos hablan, ¿verdad? Que el Señor padeció, pero en estos evangelios relata, ¿verdad? Bien detallado, ¿verdad? Cómo fue que sucedió, ¿verdad? Para que no tengamos, ¿verdad? Que, ¿verdad? O sea, que sepamos, por cierto, ¿verdad? Se escribió 4 veces, entonces, ¿verdad? Fue así, ¿verdad? Sabemos que fue así. Dice, llegando el mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde, precisamente cuando el sol se hallaba en su cenit y en luna llena, cuando es físicamente imposible un eclipse del sol. Se extendió la oscuridad sobre toda la región, no necesariamente sobre toda la tierra, ¿verdad? Sobre todo el orbe. O sea, en este caso, la de interpretarse la cita ha de interpretarse la cita de Lucas 23:45. Vamos a leer Lucas 23:45, ahí nos habla un poquito acerca de eso, ¿verdad? La mitad del versículo, por cierto. Aquí vemos, ¿verdad? Cómo, o sea, se ha concluido que era imposible que hubiera un eclipse, o sea, fue algo sobrenatural lo que sucedió, ¿verdad? La oscuridad que cayó sobre ese lugar. Y la cita es Lucas 23:45, ¿verdad? Sí, estoy tratando de verlo otra vez porque aunque no lo crea en mi mente. Sí, 23:45. Lo leo. Sí, léalo, hermano, si lo tiene, léalo. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Vemos ahí, ¿verdad? Que, o sea, lo que sucedió fue que el sol se oscureció, ¿verdad? O sea, Lucas relata eso, el sol se oscureció, o sea, no fue ningún eclipse, ¿verdad? No era un eclipse, sino que fue algo sobrenatural que sucedió. El sol se oscureció, dice Lucas, ¿verdad? Lucas se sabe que era una persona estudiosa, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Por esa razón también él es uno de los evangelistas más extensos, ¿verdad? Si usted compara los relatos de Lucas, de Marcos, de Juan,
de Mateo vemos que el de Lucas es el más extenso de todos, ¿verdad? Y o sea, él tenía más conocimientos, ¿verdad? Él profundizaba más en muchos aspectos, ¿verdad? Aunque los otros, ¿verdad? Aunque hablaban también poquito, pero es bastante profundo también, ¿verdad? En poquitas palabras. Decían mucho, ¿verdad? Decían verdades muy profundas. Pero Lucas, ¿verdad? Explicaba más, ¿verdad? Explicaba más lo que, ¿verdad? Se hablaba. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Escribí de hecho lo que dice la cita, pero bueno, ya lo leímos de la Biblia y es mucho mejor. Dice que si alguien me busca Marcos 8:11, sabemos que los judíos anteriormente le habían pedido a Jesús una señal del cielo, ¿verdad? Dice, los judíos habían demandado una señal del cielo a Jesús. Dios es santo, nuestro Señor es santo, ¿verdad? 8:11, Marcos 8:11. Es la demanda de una señal. Amén. Sí. ¿Quiere que lo lea, padre? Sí, léalo en voz alta si gusta, hermano. Para la honra y gloria de Dios, dice la palabra de Dios así. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Amén. Nomás el 11. Sí, o sea, era una petición que le habían hecho al Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos con una petición delante del Señor, ¿verdad? Constantemente, Señor, mi petición, Señor, Señor. Ellos le habían pedido una señal del cielo, ¿verdad? El Señor no dice, ¿verdad?, que no se las iba a dar, ¿verdad? Aunque algunas señales sí no les quiso dar, ¿verdad? Pero vemos que aquí esta es una señal del cielo, que se oscureció la tierra. Es una señal que vino del cielo, o sea, no fue algo natural, sino que fue algo sobrenatural que sucedió, ¿verdad? Que nuestro Dios hizo. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y es santo. A Él nadie lo puede sorprender. Nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad de sorprenderlo a Él. Él tiene esa capacidad. Si nosotros leemos en Isaías 9:6, uno de los nombres, ¿verdad? Porque es una profecía que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Adelante. Esa profecía habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Isaías 9:6, pero uno de los nombres que se le da a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, es admirable, o sea, admirable. Si usted deduce que es admirable, es que Él tiene la más alta capacidad, o sea, nadie puede hacer que Él se admire, sino que Él nos hace admirarnos a nosotros, like, wow, ¿verdad? Digamos, es poderoso, ¿no? ¿Verdad? Caemos en cuenta que Él es poderoso, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos cortos siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente poderoso, Él es el Señor, nuestro Dios, ¿verdad? Por decir algo, ¿verdad? Acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo es que hubo esa señal del cielo? ¿Verdad? Es una señal del cielo, ¿verdad? Pero eso está ahí explícitamente escrito en la Biblia, ¿verdad? Son pasajes que están, ¿verdad?, en una parte y en otra, pero, ¿verdad?, si usted los trae en un estudio así, o sea, Dios nos hace que nos maravillemos, ¿verdad? Porque Él es admirable. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Hay un pasaje también, ¿verdad? Creo que es en Miqueas 5:2, que dice, que habla acerca de Jesús. Es otra profecía que dice que sus salidas son desde el principio, ¿verdad? Cuando Jesús vino a través de la Virgen María, no era la primera vez que Él venía a este mundo, ¿verdad? Él ya había venido. Quiero hacer un comentario. En Mateo 12:39 dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del doble cola. Jesús no estaba obligado a darle señal a nadie, como en el tiempo.
Dios no está obligado a darnos ninguna señal, nosotros solamente necesitamos creer en Él, ¿verdad? La gente antes pedía las señales de milagros y todo lo que ellos querían ver. Y si nosotros vemos en este tiempo, hay mucha gente que pide milagros, que pide señales, pero no, nosotros tenemos que creer en Él, ¿sí? Y Aleluya. no descartamos que Dios es un Dios de milagros, Él sigue siendo un Dios de milagros. Y pueden ocurrir milagros en nuestras vidas. O sea, con el solo hecho de que nosotros estemos hoy sentados aquí, nosotros somos un milagro. La salvación es un milagro. Amén. ¿Por qué? Porque, o sea, como yo andaba antes, yo soy un milagro de Dios. ¿Ah? Un Amén. milagro que el Señor hizo en mi vida. Aleluya. La transformación, lo que escuchamos anoche ahora con los caballeros del Casa Victoria, una transformación tremenda de estos hombres. Por eso es el Señor que de lo más vil y menospreciado Él levantó para avergonzar a los sabios. Dios no está obligado a darnos señales, Él solamente quiere que nosotros creamos, ¿sí? Que creamos en Él. Y Él las hizo las señales cuando Él quiso, no cuando le dijeron que las hiciera. ¿Sabe cuál era su propósito? Un minuto. Está ¿Sabe bien. cuál era el propósito de Cristo, brother? Miren, en Marcos capítulo 1, versículo, a ver si lo encuentro. Era el propósito de Jesús en sí. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, dice que Él los echaba fuera rapidito, porque Él no quería que lo delataran, porque aún no había llegado su hora. ¿Sí? Y dice Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. ¿Quiénes lo buscaban? Los que querían ser sanados de alguna enfermedad, y Él los sanaba, porque Dios Él es un Dios de misericordia, y Él sanó a muchos. Pero ahora miren, y hallándole le dijeron, todos te buscan. 38 dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique, ¿sí? Para que predique también allí, porque para esto he venido. Para que predique, porque para esto yo he venido. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo? Predicar de su palabra. Él mismo se predicó. El Dios encarnado predicando acerca de Él. Amén. ¿Para qué? Para que las almas fueran salvas y creyeran en Él. Amén. Sí, hermano, Gracias, Dios. amén, ¿verdad? Nosotros vemos, ¿verdad?, que se hizo esa petición, ¿verdad? Queremos una señal del cielo. La cuestión es esta, que Dios tiene su tiempo, ¿verdad? No es en el tiempo que nosotros digamos, sí, ahorita, ¿verdad? Inmediatamente te lo voy a hacer. Tiene uno que ser paciente, amén. Voy a leer el pasaje que había dicho también, Miqueas 5:2, el Antiguo Testamento, profecías acerca de Jesús, ¿verdad? Para sustentar, ¿verdad?, lo que dije, que cuando Jesús nació de la Virgen, o sea, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no era la primera vez que venía a este mundo, ¿verdad? Ya había venido, dice. Pero tú, Belén, Efrata, Miqueas 5:2, Amén. pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será. Déjenle doy la vuelta a la hoja. Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, aquí se deduce, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, pues Él es el Todopoderoso, ¿verdad? O sea, Él no se ha limitado a venir en carne, ¿verdad?, porque Él es eterno. Solamente, ¿verdad? O sea, vino en carne ciertamente, eso no se puede negar. Y eso es una verdad extraordinaria, ¿no? Que Él vino en carne a hacer todo lo que pues está diciendo el hermano, a sanar, a salvar, ¿verdad?, a predicar la verdad del Padre, amén. Amén. Y Por aquí. ¿verdad? Esto, Dios los bendiga a todos. amén, amén. Amén. Bendiga. Bendiciones. Vemos que, ¿verdad?, Para que se adhieran los hermanos, ¿cuál es el tema que estamos hablando para que la muerte de Jesús, la muerte de Jesús? Marcos 15, del 33 al 41. Amén.
Amén. Sí, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como decíamos, uno de esos nombres que se da en Isaías 9:6, perdón, es, No ha sido niño. sí, pero uno de los nombres principalmente es admirable, o sea, es lo que estábamos... Fuerte, príncipe de paz. Sí, habla muchas cosas. Ese pasaje me gusta dárselo, de hecho, a los que practican testigos de Jehová, ¿verdad? Porque leérselos y les digo, ¿de quién habla este pasaje? ¿Verdad? A mí me gusta preguntarles y ellos mismos dicen, de Jesús. Bueno, ¿y qué dice de Jesús? Dice que es Dios fuerte, es admirable, es consejero, príncipe de paz, o sea, y la escritura no puede ser negada, ¿verdad? No puede ser omitida, decir, sí, pero es que no nos conviene, ¿verdad? No se puede decir eso. Claro, Lo que dice eso es. así es. Y pues acabamos de leer Miqueas 5:2, ¿verdad? Que habla acerca del guiador que Dios iba a poner, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La segunda persona de la Santísima Trinidad, que ¿verdad? Sus salidas son desde el principio, dice en ese pasaje, ¿verdad? No, cuando vino a través de la Virgen María, no era la primera vez que Él venía a este mundo, ¿verdad? Él ya había venido, ¿verdad? De muchas otras, de alguna otra forma, ¿verdad? Y ¿verdad? Sabemos que la palabra de Dios, ¿verdad? Pues es fiel y verdadera y se cumple, ¿verdad? Estábamos viendo principalmente lo que dice en el versículo 33, de que se llenó de tinieblas la tierra, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo estaba padeciendo, ¿verdad? Voy a procurar de retocarlo rápido. Dice, llegando el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra. Eso está en el 33, ¿verdad? Como dijimos, es hasta las 3 de la tarde. Precisamente cuando el sol se hallaba en su cenit y en luna llena, cuando es físicamente imposible un eclipse de sol. Se extendió la oscuridad sobre toda la región, no necesariamente sobre todo el orbe o el globo. En este caso, ha de interpretarse la cita de Lucas 23:45, que ya leímos también, ¿verdad? Que dice que hubo tinieblas, ¿verdad? El sol se oscureció, perdón, es lo que dice, ¿verdad? El sol se oscureció, o sea, fue algo sobrenatural, no fue algo físico, ¿verdad? Simplemente, o sea, se manifestó en lo físico, pero fue algo que Dios hizo sobrenaturalmente, ¿verdad? Que hizo que el sol se oscureciera, ¿verdad? Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Eso dice, continúa diciendo el versículo, pero lo importante ahorita es que se oscureció el sol, ¿no? Y el otro pasaje que habíamos leído, no lo recuerdo. Amén. Voy a continuar leyendo habíamos leído Marcos 8:11, donde le habían pedido una señal del cielo, ¿verdad? Pero en ese momento el Señor no se las quiso dar, pero vemos que ocurrió una señal del cielo en su muerte, ¿verdad? Esa era una señal del cielo. Era una señal del cielo, ¿verdad? Por eso traje a memoria el pasaje de Isaías, ¿verdad? Que uno de los nombres de nuestro Señor es admirable, ¿verdad? Nosotros no podemos sorprenderlo a Él, pero Él sí nos puede sorprender a nosotros siempre, siempre, ¿verdad? Siempre Él tiene ese poder, esa capacidad, esa, no sé cómo, esa sagacidad, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero Él es admirable, ¿verdad? Y nadie le puede ganar a Él, nadie, absolutamente nadie. Dice, es en Marcos, dice, ahora lo tenían, pero en vez de abrirle los ojos, era un indicio de la ceguera de ellos. Dice, los judíos habían demandado una señal del cielo a Jesús. En Marcos 8:11 que estábamos hablando, es en Marcos, dice. Ahora la tenían, pero en vez de abrirles los ojos, era un indicio de la ceguera de ellos. O sea, no les abrió los ojos con esa señal, o sea, en realidad. O sea, era un indicio de su ceguera, o sea, ellos estaban ciegos espiritualmente, ¿verdad? Y como hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Estos pasajes están para que entendamos, ¿verdad? No podemos decir, sí estaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos expuestos también, ¿verdad? No podemos ni burlarnos ni decir, sí, estaban bien ciegos y siguen ciegos, ¿verdad? Aunque es verdad, pero no podemos decirlo en son de condenatorio, ¿verdad? De condenar, ¿verdad? De hecho, por lo contrario, debemos de orar por ellos, ¿verdad? Debemos de
ponernos en su lugar y orar por ellos, ¿verdad? Orar y no solo por ellos, ¿verdad? Hasta donde nos alcance, ¿verdad? Orar y orar por todas las personas que no tienen a Dios, que no conocen la salvación que Él vino a traernos. Versículo Juan 9, 39 al 41. Vamos a leer ahí. De hecho, en la computadora se encuentra más rápido que en la Biblia, porque pues simplemente es más fácil. Juan 9, 39 creo que dije, ¿verdad? Dice, y Jesús dijo, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que ven, vean, y los que ven, sean cegados. Amén, o sea, las palabras de Dios se cumplen, las palabras de nuestro Señor se cumplen, ¿verdad? O sea, aunque sabemos que esos pasajes están uno en uno de los evangelios, otro en otro, pero ¿verdad? Si uno lee un libro que los resume, ¿verdad? Los trae juntos, ¿verdad? Pues no se admira simplemente, ¿verdad? Porque las palabras de nuestro Señor se cumplen. O sea, ellos decían que veían, ¿verdad? Pero sin embargo estaban ciegos espiritualmente, ¿verdad? No alcanzaban a ver, no les daba para su entendimiento, ¿verdad? Y esto nos da a hablar de que sí había algunos judíos que entendían, había algunos pocos, ¿verdad? Incluyendo los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que estuvieron a los pies de nuestro Señor, no entendían todo, ¿verdad? Pero sí estaban entendiendo, aprendiendo, pero había algunos otros que sí entendían. En el caso de Simón, el caso de Elizabeth, la profetisa que dice la Biblia, ¿verdad? Que había algunos que sí entendían, pero no todos. Incluso Caifás, que profetizó que era necesario que un hombre muriera, y no todo el pueblo. O sea, sí había algunos que tenían revelación de Dios, sí, revelación de Dios, y que el Señor les había hecho entender el propósito, pero los gobernantes y la mayoría del pueblo no lo entendían, que se debería de ser exactamente como estaba sucediendo, ¿verdad? Era también señal de la oscuridad que se cernía sobre el futuro próximo de la nación. Lo que era para la paz de ellos estaba ahora oculto a sus ojos. Lucas 19, 42. No he leído ese, ¿verdad? ¿O sí? Ok. 19:42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Amén. ¿Verdad? Aunque había algunos pocos que sí entendían, ¿verdad? Simón, sabemos que era uno de los que más entendieron acerca de esto, ¿verdad? Juan el Bautista también, ¿verdad? Pero la gran mayoría estaba oculto de sus ojos y no lo pudieron ver, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Eso trajo destrucción a la nación, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? Ahorita pues ya es histórico, ¿verdad? Ya pasó. Estaban bajo el poder de las tinieblas y estaban llevando a cabo las obras de las tinieblas, ¿verdad? O sea, lo voy a leer esto otra vez. Estaban bajo el poder de las tinieblas ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendían, estaban ciegos. Como decimos ahora, sinceramente ciegos, ¿verdad? O sea, eran sinceros en lo que ellos creían. Lo hacían de corazón, lo hacían con todas sus fuerzas, ¿verdad? Ellos estaban seguros que así era, pero estaban equivocados. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es admirable y nadie le puede ganar a Él. Nadie, en verdad. Y Él se introdujo de una forma que ni siquiera lo pudieron entender, ¿verdad? Y estaban llevando a cabo las obras de las tinieblas. Incluso, ¿verdad? Él fue quien extendió la salvación a nosotros, llamados gentiles. Y aún, ¿verdad? Pues sabemos quien lo entendemos a duras penas. Y hay otros muchos que no lo han entendido, no lo han logrado entender, ¿verdad? Y sabemos que esa es una responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia, ¿verdad? Compartir el evangelio a todo el que podamos, ¿verdad? Y rogar a Dios que les abra sus ojos, amén. Dice ese era el punto 1, vamos al 2, dice, a las 3 p.m. de la tarde, a la hora precisa de la oración principal del día y del sacrificio vespertino, gritó Jesús con voz fuerte, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué? Perdón, ¿a qué fin me desamparaste? O sea, ¿cuál fue el fin por el que me desamparaste? Dice
Eso dice el versículo de 34 de Marcos, el próximo versículo. Estábamos en el 33, nos pasamos al 34. Dice, Marcos usa la forma aramea en vez del hebreo, Elí, Elí. O sea, si usted compara los dos pasajes, el hebreo en Mateo 27:46, usted va a ver que dice Elí, Elí, y en Marcos va a decir Eloi, Eloi. O sea, simplemente uno era el arameo y el otro era la forma hebrea, ¿verdad? Y podemos leerlo. No sé qué hora es. Estamos ya rayando el alba, como dicen por ahí, a punto de irnos al santuario. A las 45. ¿Perdón, brother? A las 45. Sí. Y conserva el resto arameo. O sea, Mateo fue tremendo porque, bueno, escribió parte hebreo, la primera parte en hebreo y la segunda parte en arameo. Yo leo este libro, por eso me da muchos detalles, ¿verdad? Y pues procuro traerlos, ¿verdad? Dice, en la traducción griega que aporta, usa el mismo tiempo y verbo de Mateo. En Catelipes, ¿verdad? No entiendo eso, ¿verdad? No es español, por eso no lo entiendo. Dice, igual a dejaste. Dice sujeto y encerrado. Me da a entender como por qué fue dejado Jesús. Sabemos que fue dejado por el Padre. Dice, aparte de ser una cita del Salmo 22:1, podemos leer Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Sí, es la cita que dio mi hermano aquí, la leyó. Sí, es lo mismo, o sea, es una profecía que Jesús cumplió. Y nunca se considera demasiada la tremenda profundidad de este grito de Jesús, por el que se explica que mientras tantos mártires cristianos han muerto llenos de gozo, el autor de nuestra salvación, Hebreos 2:10, dice, fue quebrantado por nosotros de tal manera que llegó a sentir el desamparo del Padre y ver rota la comunión espiritual, mientras se mantenía irrompible por contraste la unión hipostática, lo que hacía más insufrible aquel tremendo y singular desamparo. O sea, fue un sufrimiento máximo. No sé si a usted le ha pasado alguna ocasión, ¿verdad? Después de que nosotros conocimos a Dios, ¿verdad? Tenemos el gozo del Señor en nuestras vidas, pero a veces pasamos por un momento de que sentimos como que si Dios no estuviera ahí. O sea, pero lo de nuestro Señor Jesucristo fue aún más profundo, más doloroso. ¿Por qué? Estaba sufriendo los dolores de la muerte, y encima de eso el Padre lo desamparó y dice, me has desamparado, ¿verdad? Fue un profundo clamor de dolor, ¿verdad? Sabemos que las pruebas que pasó nuestro Señor Jesucristo, o sea, muchas veces se dice, no, que serían más o serían... Si nosotros pasáramos por eso, hermano, créame que lloraríamos con ganas, lloraríamos, ¿verdad? Y decimos, pero Jesús lo sufrió por nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros padecemos no es comparable, no es. Debemos notar la diferencia entre el Getsemaní y el Gólgota. En el huerto del Getsemaní Jesús es escuchado por el Padre y es fortalecido. Sin embargo, en la cruz parece que el Padre le dio la espalda a Jesús. En Getsemaní Jesús luchó consigo mismo y llegó a la decisión de hacer la voluntad del Padre. En la cruz luchó con Dios el Padre y sencillamente soportó, ¿verdad? O sea, soportó, o sea, era algo, ¿verdad? Porque cayó mucho, ¿verdad? Sobre Jesús el peso, ¿verdad? Ahorita voy a leer eso. Estamos cerca, pero todavía hay unos minutillos. Él clama a Dios con su fortaleza moribunda y ya no ve en él al Padre. Porque un muro de separación se levantó entre el Padre y el Hijo, a saber, el pecado del mundo y la maldición que ahora pesa sobre el Hijo. Jesús tiene sed de Dios, o sea, su sed era de Dios, verdaderamente, ¿verdad? Más allá de sus dolores de la muerte,
su sed era no sentir al Padre, ¿verdad? O sea, él por eso clamó. Saber el a saber el pecado del mundo y la maldición que ahora pesa sobre el Hijo. Jesús tiene sed de Dios, pero Dios se ha alejado. No es el Hijo quien ha dejado al Padre, sino el Padre al Hijo. El Hijo clama al Padre y el Padre no le responde. La oscuridad significa la densa tiniebla en que la mente de Jesús se había encontrado durante las 3 horas previas. Notemos que fue precisamente al cesar la oscuridad cuando Jesús profirió su grito alusivo al pasado. O sea, estaba todo lo que ha pasado, ¿no? Me desamparaste. Pues mientras se hallaba bajo el más tremendo del desamparo, el pavor incluso le impedía pedir auxilio. Se le negó la luz del sol para indicar que se le negaba la luz del rostro de Dios. El dolor fue tan grande que no habiéndose quejado de ninguna otra cosa, ni siquiera del abandono de sus discípulos, estaba completamente a oscuras en cuanto al objeto, al motivo, ¿para qué? Dice el original, no por qué, lo cual sonaría más bien a rebelión. O sea, no fue una rebelión de nuestro Dios, ¿verdad? Sino que Él, ¿para qué? No por qué. Lo cual, estos síntomas de la ira de Dios eran como el fuego del cielo, enviado otras veces para consumir el fuego que debió haber caído sobre nosotros los pecadores. Dice en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y como no terminé de escribir todo, por eso me traje este libro. Si no hubiera sido aplacado Dios por la muerte de Cristo, por eso cayó sobre Cristo, ya que Él fue sacrificado por nuestros pecados. 1 Corintios 5:7 y Hebreos 12:10. Cuando Pablo estaba para ser sacrificado en servicio de los santos, pudo gozar y regocijarse. Filipenses 2:17, pero una cosa es ser sacrificado por el servicio de los santos y otra muy diferente es ser sacrificado por el pecado de los pecadores. Amén. Pues ya son las 45. Denos unos 5 minutos para que alguien aporte algo. Si Amén. Adelante. Alguien que quiera comentar algo. Bien rapidito, solamente denme 2 minutos. Esta es una profecía que se cumple, que la escribe 1000 años antes el rey David, y en el Salmo 22 fue precisamente como inicia el Salmo, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que pronuncia Jesucristo en la cruz. Cuando vienen estas tinieblas, se cree que son los demonios que pensaron que habían ganado la victoria de Jesús. Ahora, en eso lo encontramos en el Salmo 22 y en el versículo 20, que dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¿Quién es el perro? Éramos nosotros los gentiles, así nos llamaba el Señor. ¿Se acuerda cuando le dijo, no es menester que yo le dé el pan a los perrillos, el pan de los hijos de Israel? Ahora, líbrame del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león. ¿De cuál león? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y luego dice, líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto hace una alusión a los demonios, que se cubrieron tanto los demonios que hubo unas gran tinieblas en la tierra. Ahora, pero Cristo vino a cumplir, Él sabía con el propósito que venía a la tierra, y era para salvar nuestras vidas. Por eso en Hebreos capítulo 2 y versículo 2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz. ¿Cuál es el gozo? El resultado que esto iba a traer, que somos usted y que somos yo, que estamos hablando de la palabra del Señor. El versículo 22 del Salmo 22 entonces da la victoria, que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos.
Estos somos nosotros. Y Jesús habla, lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Por eso dice en otro pasaje, Él verá el fruto de su aflicción, y ese fruto somos nosotros. Somos nosotros. Y quedará aquí está el fruto de su aflicción. Hermanos, Él nos ganó en la cruz del Calvario. Ahora nosotros nos resta seguirlo a Él como discípulos. Amén. Amén. Bueno, pues Debemos considerarnos como un trofeo para mi Señor. Así es. Que fue al Padre y le dijo, aquí está, Así está. consumido, todo es ganado. Sí, Señor. Amén. amén. Oramos, ¿no? O no sé si alguien tiene otro comentario, otra aportación. Bueno, entonces oramos para pasar al santuario. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido, Padre, hablar acerca de tu palabra. Sí, acerca Señor, de te damos gracias. sufrimiento y victoria, Padre Santo. Gracias. Glorificamos tu nombre. Gracias, Señor. Damos por terminado este momento. Permítanos ir al santuario y trae al resto de los hermanos que vienen en camino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.